Sincrónica hoy, último encuentro sincrónico. Nos queda esta semana este último tema que vamos a ver hoy. Eh, y ya con esto y un bizcocho, decía mi abuela, hasta mañana a las 8, ¿no? Con esto ya finalizamos. Este es el último tema, el último eje de la materia. Espero que haya sido que haya sumado, que haya aportado alguna cosa a la manera de leer la Biblia y de interpretar las cartas de Pablo especialmente. Eh, Algunas cositas de cómo sería este tramo final. Bueno, me alegro, Raúl, me alegro mucho. Nosotros tenemos hoy, viernes 27, tenemos nuestro último encuentro sincrónico que da inicio al octavo y último tema. Y la fecha de entrega de la actividad, digamos, de la participación en los foros y de la actividad sería el viernes 4 de este último tema, del tema 8. Y de aquellos que tengan pendientes entregas de trabajos o de participaciones en foros anteriores, también pueden hacerlo hasta ese día, digamos, sería el viernes 4, 23:59, hora argentina. Así que traten los que están debiendo alguna cosita, traten de ponerse al día. Y bueno, ya con eso, por lo menos lo que tengan las tareas entregadas, ya podré ya cerrar las notas, los promedios, y después combinaremos, les informarán. Todavía no me pasaron las fechas de los finales de la facultad, pero ya les informarán las fechas. ¿Ya se inscribieron ustedes? ¿Les mandaron para inscribirse? ¿Sí? ¿No? No, ¿No les mandaron fecha? no tenemos fecha, sí. Ok. Bueno, entonces cuando ustedes se enteren, me enteraré yo también. Eh, Sí, perdón, estaban habilitadas ya para inscribirse al examen. Sí, bueno. Sí, Bien. de la vez pasada que tuvimos el problema con hebreo bíblico, desde ahí habilitaron para inscribirse a todos los exámenes finales de estas materias. Bien. Ah, buenísimo. Bueno, Perfecto. Bueno, así que después pondremos, más allá de la Perdón, fecha la, formal, la fecha de examen dice 9/10 en el cronograma que nos habían pasado, o sea, 9 de octubre. claro, y habíamos dicho de poder ponernos de acuerdo para ver No, un yo te aviso día que lo que acabo de ver. podamos. Sí. Eh, sí, yo después lo hablo con vos, Ángel. Bueno, lo hablo con la gente de la facultad, a ver posibilidades, y le paso a Ángel la fecha y el horario, y no sé, para ver cuándo nos encontramos y hacer el Zoom para hacer el examen final. De todas formas, recuerden que el examen final va a ser una conversación sobre lo que cómo ha sido el recorrido de la materia. Yo no voy a evaluar contenidos en ese examen, ¿sí? Los contenidos ya los estoy evaluando eh, y se seguirán evaluando en esta próxima semana, hasta el viernes. Ahí tendré unos días para corregir los últimos trabajos y las últimas entregas, pero ya está, la evaluación ya está hecha por ahí, no en el oral. ¿Qué dice tal autor? No, y no, eso no lo vamos a hacer en el final. Bueno, muy bien. Dicho estos anuncios parroquiales, vamos a meternos en el último tema. No sé si han podido por lo menos mirar algo del último texto que les propongo como lectura, que es de esta colección que ya mencionamos varios tomos. Esta colección se llama Ágora, el tomo 24. Es un libro muy lindo, a mí me gusta mucho, de dos autores, John Dominic Crozan y Marcus Borg.
uno de tradición católica, el otro de tradición protestante, y que escriben este libro medio como a voces. Está muy bien todo el libro, pero yo les había sugerido, les sugiero para esta semana la lectura del capítulo 2, que se llama Cómo leer una carta de Pablo. El capítulo 1 está muy bien. El capítulo 1 es el que se llama Pablo, personaje atrayente o repulsivo. Y en ese primer capítulo, los dos autores cuentan desde sus distintas tradiciones, digamos, desde su tradición católica, desde su tradición protestante, cómo fue la recepción en su experiencia de fe y en sus distintas tradiciones, cómo fue recibido Pablo, ¿no? Como personaje y como autor de algunos libros del Nuevo Testamento. Pero el capítulo 2 es en realidad el que vamos a trabajar hoy, esta semana, que se llama así, Cómo leer una carta de Pablo. Marcus Borg y Crozan. El libro en inglés es del... es del mismo año, 2009. Se publicó en inglés y se tradujo al toque. Se ve que estaban esperando que saliera. Bueno, eso. Alejandro, ¿cómo estás? No te saludé. ¿Cómo te va, Pablo? Bien, bien, mejor. Estuve enfermo con temas médicos también, pero con una alergia que me mató casi una semana en cama. O sea que bueno. No, ¿qué te quería decir? Me acabo de fijar en la plataforma, y ya me había fijado antes, y en la bolilla 8 no me figura ese libro, no me figura ninguna bibliografía. Digo, aviso por no sé si a algún otro le pasa. En el programa igual está. ¿Ah, sí? Sí, en el programa figura toda la unidad y las lecturas, los textos. Ah, bueno, no fui al ¿Pero programa. están para descargar ahí desde el programa? No, en el módulo 8 no figura para descargar la lectura que usted recomienda para esta semana, pero en el programa figura. Si uno lee Ah, el programa, está. Claro, pero no se puede bajar del programa, ¿no? No, y a mí no me figura tampoco, ¿eh? A mí me... Lo mandó Ángel. Yo No, no no, lo fijé en la pará. plataforma. Sí, sí, está en el WhatsApp, pero por la duda en la Claro, plataforma la también se puede plataforma, subir Sí. para un futuro. porque el pero otro día se me borró todo WhatsApp Ah, hasta el 13, eh, del 13 ya en Ah, me adelante. fijo, yo está en la plataforma, debe ser. Pasa que no sé por qué en tu materia, Pablo, ponen no ver, digamos, antes que los alumnos vean, en todos los ítems. Entonces se me debe haber escapado alguno, por eso no lo ven. Pero yo le mandé igual Ah, ok, ok. ya Buenísimo. me fijo. yo creo que eso pasó desde... bueno, eso lo mirás vos entonces, Ángel. Listo. Sí, sí. Yo creo que eso pasó desde que hubo problemas con los videos. Vieron que los videos hubo un problema que estaban, después no estuvieron. Eso, no me acuerdo si eso lo comenté yo, pero los videitos del sí, comienzo de cada tema, no está más. no, yo había mandado todo eso, bueno, en julio, sí, en julio, cuando volví, sí, en julio lo grabé y lo mandé. Claro, yo lo había guardado en mi cuenta de Drive. Yo pensé que lo habían descargado para subirlo a YouTube, pero no, estaba linkeado desde mi Drive. El tema es que yo después tuve un problema con mi Drive, que estaba llegando al límite en esa cuenta de Drive, volé los videos y volaron de la plataforma. Así que, si el año que viene vuelvo a dar la materia, tendré que hacer los videos de vuelta. Eh, pero bueno, son cosas que pasan. Así que, bueno, se perdieron. Igual en ese videito de 1 minuto cada uno por semana era simplemente como una especie de presentación del tema y nada más. Pero como justamente nosotros hacemos, en realidad esta clase la hicimos al comienzo de los temas, medio que iba a ser un poquito redundante. Ahí ya lo Gracias, desoculté. Ángel. Estaba Muchas ocultado. gracias. Sí, que me pone Bueno, gracias. todos los ítems, las líneas, todo oculto, oculto, oculto. Yo Entonces creo que alguna se eso me debe escapa. estar, lo deben haber puesto Sí, desde que pasó sí el te tema de los escuchaba, sí. videos. Bueno, ahí está el PDF completo en la plataforma del libro El primer Pablo. Y me acordé de este otro libro
uno de los mismos autores, también sobre Pablo, de la misma colección Ágora, este es el tomo 20, de John Dominic Crozan, y el otro es Jonathan Reed. Jonathan Reed es un arqueólogo que ha hecho varias excavaciones en Palestina. O sea, Crozan historiador, Reed arqueólogo, y tienen este libro que, si tuviéramos que ponerlo en un marco hermenéutico, está en la línea de estas últimas que menciona Carlos Gil en el texto que leímos la semana pasada, en lo que tiene que ver con la lectura postcolonial, la exégesis postcolonial, desde las ciencias sociales. Está en esa línea. Se llama En busca de Pablo, el imperio de Roma y el reino de Dios frente a frente en una nueva visión de las palabras y el mundo del apóstol de Jesús. Es un texto que está muy lindo, está muy bien, con muchas ilustraciones y fotos que sirven, bueno, que tienen que ver con algunas excavaciones y descubrimientos arqueológicos que complementan el estudio de la historia. La verdad que está muy bueno, es un libro que está muy bien. Si lo pueden conseguir también está bueno. Sobre Pablo, se dan cuenta que sobre Pablo hay un montón, y de distintas categorías, de distintas líneas, traducido al español. Bueno, vamos a... Para esta última clase tengo una presentación en PowerPoint. Así que me voy a ayudar con eso. Y por supuesto que eso no significa que no podemos dialogar. Si quieren ir cortando y haciendo alguna pregunta, ningún problema. Ahí vamos a compartir pantalla. Ahí vamos. ¿Cómo leer una... ¿Se está viendo, no? La proyección. Sí. Bien. ¿Cómo leer una carta de Pablo? Entonces es el capítulo 2, título del capítulo 2 de esta obra de Borg y Crozan, el primer Pablo. Estos autores comienzan de una premisa. La propuesta que hacen es que le dan un nombre a todo esto que ya venimos trabajando y que ustedes ya están acostumbrados, ya les sonará de lo que hemos trabajado a lo largo del cuatrimestre. Hablan de 3 Pablos, por hablar de alguna manera, ¿no? Ellos los denominan de esta manera. Hablan del Pablo radical, del Pablo conservador y del Pablo reaccionario. Esos son los 3 títulos que le dan a los 3 momentos de la tradición paulina. ¿A qué llaman ellos el Pablo radical? Al de las cartas auténticas, al Pablo histórico, a Pablo de Tarso. Llaman Pablo conservador a la tradición paulina presente en Efesios y Colosenses. Por supuesto, siempre que se piensa en una postura conservadora, habría que preguntarse en relación a qué, ¿no? Siempre es en relación al, en este caso, el Pablo radical. Es conservador si entendemos que las cartas auténticas es la posición primera del Pablo histórico. Bueno, en Efesios y Colosenses tendríamos como una posición más conservadora que la del Pablo radical, pero que termina siendo bastante progresista desde un punto de vista de, por ejemplo, ciertos aspectos del mundo grecorromano. Y por último está lo que ellos llaman el Pablo reaccionario, que es el Pablo, entre comillas, presente en las cartas pastorales. Entonces son los 3 títulos que estos autores proponen, y estas 3 categorías del Pablo de las auténticas, Efesios, Colosenses y las pastorales, como 3 momentos distintos que ustedes ya están acostumbrados a leerlo así por las lecturas que hemos hecho, analizan y estudian 2 temáticas puntuales, que es la temática de la esclavitud y la temática del patriarcado, presente en estas 3 tradiciones. Esto parece ya un trabalengua, falta de los tristes tigres y ya estamos todos. En estas 3 tradiciones
de las cartas paulinas. Pero lo vamos a ver leyendo los textos, ¿sí? Viendo cuál fue la propuesta de Pablo, tanto con el tema de la esclavitud como en el tema del patriarcado. Cuando hablamos de esclavitud y patriarcado, estamos hablando de un tema social, un tema de la familia patriarcal del mundo grecorromano. Que ya desde la política de Aristóteles había una concepción de una manera de concebir al Estado y a la familia desde esas categorías. ¿Cuáles son esas categorías? Que esta familia tiene un pater, familias, y que se dan relaciones desiguales dentro de los miembros de esa familia. Entre el esposo y la esposa, entre el padre y el hijo, y entre el amo y el esclavo. Este cuadrito está tomado del libro, excepto yo le agregué nada más que una sola cosa, la referencia creo que es la de la carta a los Gálatas. Esta referencia a Gálatas que creo que no está ausente en el libro. Un cuadro de doble entrada, que justamente en cada columna se ve la propuesta del Pablo radical, la del Pablo conservador, que es Efesios y Colosenses, como ustedes ven ahí, o Colosenses y Efesios, y el Pablo reaccionario presente en las cartas pastorales. Y en el renglón horizontal, la temática de la esclavitud en los tres momentos, y la temática del patriarcado o del rol de la mujer también en esos tres momentos. Esto es modo de síntesis, ¿eh? El cuadro este es una especie de síntesis de lo que vamos a ver ahora. Perdón, tengo una pregunta. Dale. Ahí en el cuadro aparece Primera de Corintios también, como Pablo reaccionario. Sí, Se tiene, acá. sí, Bien. Porque estos autores, al igual que, digamos, para que esto no parezca que solamente leemos autores de una sola línea, al igual que el viejo y querido y nunca bien ponderado Gordon Fee, en su comentario en la primera carta a los Corintios, algo que Gordon Fee ya decía en la década de los 80, que es que muy posiblemente estos versículos de 1 Corintios 14 se tratan de una interpolación, es decir, que no serían parte del texto original de 1 Corintios 14. Ahora lo vamos a ver, si llegamos lo vamos a ver. Igual ellos dan una explicación al respecto, pero bueno, me anticipo porque vos lo mencionaste, ¿no? Porque claro, 1 Corintios es de las cartas auténticas, entonces claro, es raro que aparezca ahí exacto. Era junto algo con las justo. Igual pastorales. no leí el texto, pero sí me llamó la atención ahí. Digo, ¿qué hace de Claro, 1 sí, Corintios sí, acá? exactamente, exactamente. Vamos a empezar mirando el tema de la esclavitud, ¿sí? La posición con respecto a la esclavitud. ¿Qué dice el Pablo radical de las cartas auténticas? Bueno, la postura es de oposición a la normal jerarquía social del mundo romano. Si pensamos, por ejemplo, en Gálatas 3:28, en Cristo ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Ese texto aplicaría perfectamente para la cuestión étnica de judío y gentil, pero también para la cuestión de los vínculos de la familia patriarcal, ¿no? Amo-esclavo, hombre-mujer. Propone una igualdad radical. Y acá se ve, está el texto en doble columna, ¿no? De modo que ya no hay judío ni griego, no hay doulos ni eleutheros, no hay arsen ni celú, celí, no hay hombre ni mujer, sino que todos somos, todos ustedes, uno son en Cristo Jesús. Gálatas 3:28.
Pero esta idea se ve en otras cartas paulinas. Por ejemplo, la carta a Filemón, que si bien es una carta muy breve, para este tema especialmente de las relaciones con los amo-esclavo, es una carta clave. En los versículos 15 y 16, simplemente a modo de recordatorio, la carta a Filemón es una carta en la que Pablo, a través de un gran manejo de la retórica que intenta apelar a su auditorio, para persuadir a su auditorio, Pablo está escribiéndole a Filemón, aparentemente un cristiano que tiene por lo menos un esclavo, que era Onésimo, pero le escribe una carta convocando a la iglesia entera para que sea testigo de lo que Pablo le está pidiendo, porque en realidad la carta está dirigida a Filemón, Apia, Arquipo, es decir, hay toda la iglesia que se reúne en su casa, digamos, son todos testigos. Y este Onésimo, aparentemente este esclavo fugitivo, Pablo intercede por este Onésimo y le dice, tal vez fue alejado de ti por algún tiempo, precisamente para que lo recuperaras para siempre. Y no como esclavo, o ya no Geti Hosdulon, sino como algo Hyperdulon, mejor, superior que un esclavo. Un hermano amado, Adelfón Agapetón. Lo vas a recibir ya no como un esclavo, sino como algo mejor y superior que un esclavo. Lo vas a recibir como un hermano amado, que siéndolo mucho para mí, cuanto más lo será para ti, no solo como amo, sino también en el Señor. En realidad, esta traducción de Jerusalén es un tanto extraña, ¿no? Porque ya no en la carne, en sarquí, sino también caí en Kyrio. ¿Muy bien? Perdón, cuestiones domésticas. Filemón entonces 15 y 16. Esta postura tan radical de Pablo y tan contracultural en su época se va apaciguando en la carta a los Colosenses y en la carta a los Efesios. Aparecen ahí los códigos domésticos típicos del mundo grecorromano, presentes, por ejemplo, como dijimos, en la retórica, en la política, perdón, de Aristóteles. Estos códigos domésticos típicos de la literatura grecorromana. Que, a diferencia de la tradición griega, se subraya la reciprocidad de deberes. En eso podríamos decir, bueno, no es tan conservadora como la tradición griega, sino que se mantiene, se propone una reciprocidad entre ambas partes, y también la parte débil es interpelada. Pero bueno, así todo, comparándolo con con la postura del Pablo radical con respecto a la esclavitud, es una postura más conservadora. Fíjense cómo plantea el texto el vínculo entre amos y esclavos. Esclavos, duloi, obedeced en todo a vuestros kiriois, en la carne, en este mundo. Kata, sarka, kirios. No porque os ven como quien busca agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón, respetando al Señor. Todo cuanto hagáis, hacedlo de corazón, como si fuera para el Señor y no para los hombres, conscientes de que el Señor os dará la herencia en recompensa. ¿Sí? Dios los va a recompensar por su fidelidad y obediencia a los amos. El amo a quien servís es Cristo, así que al que obre injustamente se le devolverá conforme a esa injusticia, pues para Dios no hay favoritismos. Curiosamente le está hablando un esclavo, ¿no? O les está proponiendo un modo de vida a esclavos. No hay favoritismo. Bueno, depende de cómo se vea. Y en capítulo 4, versículo 1, hay una palabra para los amos, para los kirioi. Amos, dad a vuestros doulois lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Si uno tuviera que contar versículos, hay una relación de 4 a 1.
4-1 en mi barrio era goleada. 4-1. 22, 23, 24, 25 son órdenes de obediencia a los esclavos y un versículo dirigido a los señores, a los amos. Exactamente, que tiene oído Perdón, para oír. esto me hace acordar mucho a un texto que leímos, no me acuerdo si fue el de Gil Arriola o cual, Ujú. que hablaba sobre este tema de qué importancia le daba, por ejemplo, al tema de los esclavos, le daba un valor muy teológico, ¿no? Como tu amo es Cristo. Estamos hablando de algo Absolutamente. que es muy fuerte, y a los amos como algo más ético, ¿no? Como, está bien, vos tenés un amo en el cielo, todos saben que tienen al Señor en el cielo, porque una palabra Kyrios se hace utilizada como para, o que tal vez está ya empezando a usar para el Señor, ¿no? Pero, pero es cierto que acá le dan como un valor más ético, bueno, dale lo justo y equitativo, mientras que en el otro le está dando un peso muy fuerte, ¿no? Del lado hasta teológico, Claro, una fundamentación teológica para la posición social de cada uno. total. El tema es Sí, que, claro, es una relación desigual. Hay una persona superior a otra en el sentido del vínculo que los une. Sí, Alejandro. sí, yo lo que veo, ya acá me sale el abogado, como siempre, más allá de que hay una relación Racing Paranaense, el 4-1, eh, era la broma nada más, qué sé yo, que felicitar a Peñarol también, que pasó. Bueno, no, pero lo que veo es que eh, en la parte de los esclavos hay una obligación, o sea, hay eh, algo jurídico, algo que diríamos de jure. Es así, punto. Si no lo cumplís, te cortamos la mano, la cabeza, lo que sea. En cambio, en la parte del amo, es optativo. Como dijo recién Dani, es una cuestión ética. No, no, Sí, vos pensás que tu amo está en el cielo, pero bueno, sea como diciendo, no siempre se puede, ¿no? Para mí personalmente, esto es muy radical, ¿no? Es muy sí. radical. No lo veo conservador, sino que lo veo muy radical. ¿En qué aspecto? A ver. No, no, que es a ver, nosotros tenemos en derecho dos tipos de verdades. Una iure de iure, que es la primera, si no haces esto, o sea, es verdad o es verdad, y la otra es iuris tantum, más o menos, digamos. O sea, que si el esclavo no hace todo lo que le dice, Sí, puede tener una consecuencia. En sí. cambio, al amo le está diciendo, mira, vos deberías, o sea, está poniendo todo en un potencial. O sea, Pero uno no sería, entendía a qué te referís con la postura radical. ¿Qué es lo que te parece radical de esta perdón, postura? radical, perdón, quise decir reaccionaria, no radical. Ah, Eh, ok, ok, claro. me Ahora sí. parece, discúlpame, sí, reaccionaria. No, no. Eh, Me parece, o sea, es radical, digamos, me hace acordar a ciertos hechos de la realidad, ¿no? Pero es radical con respecto a cómo se dirige o sea, cómo se dirige el esclavo. No es radical como, Tal como vez, es el- por eso digo, los tres términos de radical, conservador, reaccionario, se entienden cuando lees la postura siguiente, ¿no? O sea, si venís de leer Gálatas 3 y Filemón, claro, esto es una posición conservadora. o sea, Ahora, la otra es peor, la que sigue es peor. claro, la de las pastorales es mucho peor, Ujú. porque en las pastorales ya los amos no tienen ningún tipo de responsabilidad, ni ética, ni ninguna que se te ocurra. Toda la carga se pone sobre los esclavos. Acá estoy spoileando un poco lo que sigue, pero Está bien, sí, no, pero está es bueno, en sí, porque esa dirección. Sí, para mí es muy duro, sí, muy sí, duro, ¿no sí. es cierto? Es una inversión de las obligaciones. Yo Sí, tengo sí, muchas y vos no tenés nada. Y absolutamente. si las tenés, estás exento de impuestos por 35. No, no, eso es otra cosa. Pero bueno, digamos, es un rigui, hablando políticamente. O sea, es decir, yo te doy todo, vos tenés que dar todo y vos, yo veo qué hago, veo si, ¿no es cierto? Por eso digo, para mí es muy reaccionario. Ahora después Sí, quiero ver la peor, ¿no? Que no la sí. recuerdo, no la tengo Ahora, en la cabeza. ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Primero pasamos
de Colosenses pasamos a Efesios, que son dos textos muy parecidos, por esta cuestión de la muy posible dependencia literaria que hay entre Efesios y Colosenses. Simplemente lo leo. Esclavos, obedeced a vuestros amos de este mundo o en la carne, y con respeto y temor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no por ser vistos como quien busca agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo, que cumplen de corazón la voluntad de Dios. O sea, también hay una cuestión, una teologización de la esclavitud, ¿no? Es la voluntad de Dios, hay que obedecer de corazón la voluntad de Dios, que es la esclavitud que viven, hacerlo de buena gana encima, como quien sirve al Señor y no a los hombres, consciente de que cada cual será recompensado por el Señor según el bien que hiciere, sea esclavo, sea libre. Amos, obrad de la misma manera con ellos, dejando de amenazas y teniendo presente que está en los cielos el amo vuestro y de ellos, y que en él no hay favoritismos. Se dan cuenta que hay muchos puntos en común. También la relación acá es 4:1, ¿cuántos versículos? Sabemos que los versículos no es, pero la relación textual es abismal, la diferencia textual es abismal entre la carga que se pone sobre los esclavos y la demanda y la que se hace a los amos. Pero para que podamos ver el cuadro completo, vemos la posición de las cartas pastorales. El Pablo reaccionario, según el término que le ponen Borg y Crozat, que deben leerse a la luz de la situación que vive la tercera generación, como ya vimos en las clases anteriores, las cartas pastorales, para tratar de entender en qué mundo se encuadran estas cartas. Que es el mundo o la situación de la iglesia, es la gran preocupación por lo que van a decir los de afuera. ¿Se acuerdan que de esto hablamos hace 15 días? Con la lectura de Barbaglio y de El Satames. ¿Sacaste 70? Como hay Bien, una, amor. perdón. Que hay una gran preocupación por los del exterior, la posición de los de afuera, y por lo tanto les hace tomar decisiones muy rígidas internamente para extremar el respeto al orden, que es la gran preocupación del autor de las pastorales. Y acá tenemos un texto como el de Tito 2, 9, 10. Que los esclavos estén sometidos en todo a sus dueños. Acá cambia el término, es despotais. Un título que se le aplica a Dios en hechos, o sea, nada más. Ni más ni menos, sí. Sí. Que los esclavos estén sometidos en todo a sus dueños, que sean complacientes y no les contradigan. Que no les roben, sino que muestren una fidelidad perfecta para honrar en todo la doctrina de Dios nuestro Salvador. Algunos ven en esta frase, la primera del versículo 10, que no les roben, tal vez una referencia por elevación a la carta a Filemón, que podría haber dado a entender, o que podría entender, si de hecho algunos intérpretes así lo consideraban, que ese Filemón, ese Onésimo, ese esclavo fugitivo, le habría robado algo al amo. Porque justamente Pablo intercede por él diciendo, y si en algo te causó algún mal, si en algo te debe, ponlo a mi cuenta, le dice Pablo a Filemón. Sí, totalmente. Típica deformación de los que suelen robar la vida hacia los que roban cositas, era totalmente, sí. Porque hay, sin hacer una lectura anacrónica, ¿no? Pero la verdad es esto, ¿no? Hay delitos y delitos, ¿no? Como dicen los memes, ¿no? Hay cosas que no se hacen y cosas que no se hacen. Y siempre el delito de la propiedad es mucho peor sobre la propiedad. Bueno, Tito 2, 9, 10, y no hay nada, no hay ninguna palabra para los amos, no hay ningún reclamo de lo que ellos, ni siquiera éticamente, ningún deber ético de ellos que ellos deben tener en cuanto al trato con esos esclavos que deben someterse en todo. Esta ya es 4-0.
Esta ya es 4-0, sí, sí. Arco invicto. En Timoteo pasa algo parecido. Primera Timoteo 6:1-2. Todos los que estén bajo el yugo de la esclavitud consideren a sus dueños como dignos de todo respeto, para que no se blasfeme del nombre de Dios y de la doctrina. Acá queda bien explícito la preocupación para con los de afuera. Que no se blasfeme, que los de afuera, los que no son parte de la eclesía, que no hablen mal de la eclesía. Que no se diga que los esclavos cristianos no se someten a sus amos. Y dice, los que tengan dueños creyentes, es decir, da por hecho que hay miembros de la comunidad, también Efesios y Colosenses, ¿no? Que hay miembros cristianos de la comunidad que tienen esclavos. Aquellos que tengan dueños creyentes, no les falten el respeto por ser hermanos, sino al contrario, que les sirvan todavía mejor por ser creyentes y amigos de Dios los que reciben sus servicios. También hay una posición más opresiva, si se quiere. Tenés que servirlos bien. Y si tu amo es creyente, más todavía. Y menos, menos rebeldía debe haber, o menos no tenés que rebelar frente a esa dominación de ninguna manera. Es voluntad de Dios y encima el otro es tu hermano, o sea que hay una carga, se intenta cargar la demanda con un discurso ético muy fuerte, ¿no? Qué loco, ¿no? En Perdón. ese sentido, perdón. No, no, cortito, que hoy eso sería una mala praxis, ¿no? Como cualquier líder, pastor, teólogo, lo que sea. Decir estas cosas tal vez hoy sería una mala praxis, ¿no? Qué difícil que son estos textos aún para estudiarlo, leerlo y Son todo. muy difíciles, muy difíciles. Y de hecho por eso me parece muy complejo cuando muchas veces se utilizan estos textos para hablar de ética laboral, ¿no? Porque claro, ¿no? Esposos y esposas hubo en la antigüedad, hay en la actualidad, como que es peligrosamente fácil hacer el puente. Padres e hijos hubo en la antigüedad, hay en la actualidad, es peligrosamente también fácil hacer el puente. Como ya no hay amos y esclavos, muchas veces se utilizan este tipo de textos para hacer la actualización de los textos para hablar del vínculo patrón-empleado. Yo he escuchado barbaridades al respecto, ¿no? Sobre todo con estos no tanto, porque ya esto sería como el colmo. Como decirle, bueno, bancate la que sea, y si tu empleador encima es creyente, más, bancate todas. Ya sería como el colmo. Pero ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos al momento de interpretar los textos, ¿no? Esto responde a un mundo distinto al nuestro y en donde no es una relación laboral la que se plantea entre amos y esclavos. Es una cuestión de dominación como parte de una casa patriarcal. En donde A mí lo que me parece muy bulos... interesante, ¿sabés qué, Pablo? Es lo que dice Marta Noelsa Tames, sobre el porqué de esto, la explicación que da. O sea, lo voy a seguir leyendo el libro, me encantó, pero decir, bueno, ellos querían dar esa muestra hacia afuera porque a raíz de que había esclavos y amos que eran cristianos, había un relajamiento y eso podía verse mal. O Sí. sea, es muy interesante, nunca la había escuchado esa postura, por eso me quiero seguir avanzando en el libro, porque está bueno eso. O sea, estamos hablando de hace más de 2000 años, ¿cierto? Donde había ya un ideario de libertad que digamos, no se conoce, nunca de golpe históricamente solamente lo hemos visto. Y este hecho es, yo diría, algo muy revolucionario, ¿no? Y por eso tal vez está bueno, como le da a ella, darle la vuelta.
darle la Sí. vuelta. Decir, no, mirá, el tema es este, o sea, no podés interpretar de esta manera, no podés pensar que solamente pasaba esto, ¿no? O sea, muchas Claro. veces caemos en una interpretación lineal, decir A, vamos a B, y muchas veces para llegar a B hay que hacer así, ¿no es cierto? Sí, sí, Me sí. parece muy interesante eso. Eh, sí, absolutamente. Sí, estoy leyendo ahí el texto. Eh, Ah, pero Que perdón, sí, estos sí, el eran sí. esclavos. centenario, no el Centenario. bicentenario. Sí, sí, Sí. me equivoqué. Ah, sí, no, aparte, ¿no? Pero Sí, aparte sí. eran esclavos, en ese momento había libertad de vientre en Argentina, o sea que, Pero esclavizó a muchas poblaciones bueno, indígenas y las bueno, pero llevó a trabajar pero a Martín García, gratis, lo las mismo, ofrecen en los diarios a las poblaciones ricas de Buenos Aires, los llevan claro, pero a los fíjate que grandes ahora plantaciones del norte, ¿viste? De azúcar. pasa lo mismo, pero hay aviones, esa es la diferencia. Sí. Si vamos a analizarlo políticamente, no hay mucha diferencia entre la situación actual argentina y la situación del centenario, ¿no es cierto? Diría hasta que algunas cosas estaba mejor, pero en este caso, sí había esclavos, había una institución, eso a veces es lo que yo remarco, había un estatus, ¿no es cierto? Eso lo estudiaba, me acuerdo, esclavos plebeyos y patricios en el colegio, en segundo año de secundario, y era una institución. Si vos eras esclavo, eras esclavo. En cambio, con el correr del tiempo, por ejemplo, en Argentina, no sé, y no estoy haciendo ninguna comparación ideológica a la hora, simplemente había una movilidad social que en este momento se fue al diablo, ¿no es cierto? Pero en esa época eran 1 de cada 1000 que podía llegar a ser un esclavo liberto, ¿no es cierto? Y tenía que tener mucha guita para poder llegar a esa circunstancia o haber hecho un Acceder favor a más eso. social. Estás hablando del siglo primero, o el Sí, siglo sí, II, comienzo del siglo II, mundo. sí, sí. Ok, ok, sí. Estoy hablando de los griegos y los romanos, ¿cierto? Eso es Ujú. algo que me encantó de chico. El tema, más que nada, de chico, de adolescente, también después por el tema de toda la regulación que hace el derecho romano. Disculpen que yo siempre salgo con el derecho, pero amo el derecho. Que hace el derecho romano de un montón de cosas. Por ejemplo, todo el tema de la ley del talión, que está en la Biblia, es una regulación de proporción que había muchas veces con respecto a las penas, ¿no es cierto? Que eran a piacere del que tenía más poder. Bueno, la ley del talión dice ojo por ojo, diente por diente. Ahora llegamos a otro extremo, obviamente, hasta ahí a veces. Pero eh, el derecho romano vino a tratar de ordenar, pero esta institución existía. Entonces, si nosotros lo vemos, le estaban desde abajo, el cristianismo le estaba corrompiendo lo que era el sistema jurídico romano. Sí. Eso es lo Bueno, interesante. por eso la búsqueda eh, Sí, por sí, eso la estamos de acuerdo, búsqueda, Raúl. Estamos de por eso la acuerdo. búsqueda, por eso la búsqueda eh, en esta tercera generación, la búsqueda de guardar el status quo, ¿no? Esta, este, esta búsqueda de que el mundo de los de afuera, que la sociedad, que el mundo romano no nos vea como una amenaza. La importancia de cuadrar en el mundo romano. Algo parecido se va a ver eh, con el patriarcado y con el rol de la mujer. ¿Se sigue viendo bien la pantalla? Porque no sé qué Perfecto. toqué. ¿Sí? Ok. Yo ahora no lo estoy viendo a ustedes, pero bueno, si la pantalla se ve. Fíjense cómo plantea 1 Corintios 7, por ejemplo, la cuestión, el vínculo entre los miembros de la familia y el vínculo entre esposo y esposa.
que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Pero este vínculo entre hombre y mujer, obviamente, ¿no? Este deber conyugal está hablando del vínculo sexual, de la relación sexual. Lo que plantea el comienzo del versículo 4, de que la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, es prácticamente lo que se ha planteado a lo largo de la historia de la humanidad. Ahora, y que el marido tiene autoridad sobre el cuerpo de la mujer. Ahora, que el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, como dice la segunda parte del versículo 5, sino la esposa, eso es una novedad. Eso es una novedad. Eso es una postura radical para la concepción del vínculo hombre-mujer en la familia patriarcal del mundo grecorromano. Primera Corintios 11, versículos 4 y versículo 5. Misma carta, ¿no? Da por hecho que la mujer en la reunión de la eclesía participa. Toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza deshonra su cabeza, pero evidentemente da por hecho que la mujer ora y profetiza, lleva adelante oraciones y lleva adelante el ministerio de la palabra. Puede hacerlo en la reunión de la iglesia. Y lo hace. Puede hacerlo y lo hace. ¿Cuándo lo hace? Y también habla, por ejemplo, al comienzo de la carta del capítulo 16 de la carta a los Romanos, de Febe como una diaconisa de una iglesia en Cencrea. Es decir, la mujer con un rol de liderazgo en las iglesias paulinas. Algo que se ve también en varios de los saludos que aparecen en Romanos capítulo 16. Varias mujeres son mencionadas ahí. Priscila y Aquila, algo también muy curioso para la antigüedad, el hecho de que la mujer sea nombrada antes que el varón. Mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Saludad a María, que ha trabajado mucho por vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias. Después lean lo que el texto dice sobre estos dos personajes, Andrónico y Junias. Un nombre de varón y un nombre de mujer. Mis parientes y compañeros de prisión que se destacan entre los apóstoles. Esto daría a entender que Pablo concibe que también el apostolado es una posibilidad para la mujer, que vinieron a Cristo antes que yo. Y también habla de Trifena y Trifosa, obreras del Señor. Saludad a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Acá se utiliza también un término propio que utiliza Pablo, propio para describir su tarea apostólica. Y lo relaciona, es el mismo término que aparece vinculado en el versículo 6 a María, a Trifena y a Trifosa en el 12, y también a Pérsida, todos nombres de mujeres. Pero la cosa va a cambiar, permítanme porque acá estoy con un problema. Voy a dejar de compartir, ya la vuelvo a compartir. Estoy con un problema del PowerPoint y no les puedo ver las caras. Y en esto de hablarlo en la pantalla, como que, ahí va, ahora sí. ¿Está la pantalla compartida de vuelta? Bien. Yes, sir. En Colosenses la cosa cambia. Así como había pasado con el tema de la esclavitud, pasa también con el vínculo hombre-mujer en la familia. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Es claro el vínculo, la diferencia del vínculo
hay una de las partes que somete a la otra, el varón a la mujer se le pide sujeción, al marido se le pide que amen a sus mujeres. Ahora fíjense en Efesios la cantidad de versículos vinculados a lo que las mujeres deben hacer y el vínculo entre hombre y mujer. Las mujeres están sometidas a sus propios maridos como al Señor, y acá también se da algo parecido a lo que vos decías antes, Dani, de la teologización de la sujeción de la mujer. Hay así como en Colosenses se daba esa base teológica para el sometimiento del esclavo, en Efesios va a pasar algo parecido para justificar el sometimiento de la mujer al varón. Y la comparación, la metáfora que se utiliza es el vínculo entre Cristo y la iglesia. Así como la iglesia está sometida a Cristo, la mujer debe estar sometida al esposo. Ahora, ¿qué pasa con el reaccionario en 1 Timoteo? Bueno, pasa algo como este texto que ha traído tantas complicaciones en muchísimos sentidos. Por consiguiente, quiero que en todo lugar, dice el autor de las pastorales, Pablo reaccionario, como le llaman otros autores, que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas. O sea, los que oran son varones. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa. Acá las mujeres ya no oran, sino que la demanda tiene que ver con cómo se visten. Siempre en la historia de la humanidad la vestimenta de la mujer es como para un tema de tesis doctoral. Y también en la historia de la teología. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Tiene que aprender y en silencio. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre. Es decir, ya no ora ni enseña, o sea, no ora ni profetiza, como decía 1 Corintios 11, sino que permanezca callada. Y acá también hay una teologización peor sobre el tema del silencio de la mujer y la necesidad de que aprenda. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado. No sé qué versión de Génesis leerá el autor de las pastorales. La Adán Talmud, no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Y esta cuestión ya es Y el acá se va colmo al pasto. sí, el colmo de la soteriología. La mujer se salvará engendrando hijos. Como con mi esposa no tenemos hijos, yo siempre le digo que no es salva, que tenemos un problema ahí. Se salvará engendrando hijos, y si engendra hijos, tampoco, porque se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. No es cuestión solamente de andar engendrando hijos por ahí, sino permanecer en fe, amor, santidad y con modestia. Un qué texto locura. Hace O sea, bonita. cada vez que lo leo es como que me impacta cada vez más. Sí, cada versículo que va subiendo la apuesta en los versículos, ¿no? Sé Una bonita. santa. Sí, sé ¿Cómo? bonita. O sea, no solo tenés hijos, sino sé bonita. Una Sí, santa. Una La santa, imagen de la... sí. Sí. En realidad responde a el modelo de la piedad de la mujer modosita en el mundo antiguo. No es un invento del cristianismo esto, ¿no? También había autores de ética griegos y romanos que planteaban una figura de la mujer muy parecida a esta. Sergio. Sí, me entristece mucho todo esto, ¿no? Porque todavía está vigente muchas de estas cosas. Recuerdo cuando era chico, era parte de una iglesia pentecostal fundamentalista, a la cual todavía pertenezco, ¿no? Y gracias a Dios ha ido cambiando montones de cosas. Y dentro de la congregación había un matrimonio donde la esposa era la estéril.
y en ese contexto era discriminada por eso y prácticamente era como una paria, ¿no? O sea, era tenida a un costado de la congregación por ser estéril basado en este texto. Me recuerdo perfectamente esos momentos. Es terrible. Nunca había escuchado Sí. ese extremo. Qué bárbaro. No, yo lo he escuchado hasta nuestra generación. Yo tengo 62 años y en mi generación decían, no, mirá que la mujer no es igual a vos, ¿eh? Vos tenés que ejercer, lo decían los padres, No, vos tenés no, que ejercer eso sí lo he escuchado. Lo que no he Sí, escuchado, sí. lo que para mí era una novedad, es esto de la cuestión de la esterilidad. Bueno, pero en el siglo XIX, si una mujer era estéril, le daba, y antes también, le daba derecho al hombre a tener hijos con una criada o con Sí, otra claro. mujer, ¿no es Sí, cierto? sí, Y eso estaba legislado jurídicamente, como el sí. régimen, te digo, como el régimen de la propiedad de la mujer que recién se derogó acá en el año 69. Si no, todo lo que tenía la mujer pasaba automáticamente al marido, era una cosa la mujer. Iba con Claro. sus bienes al marido directamente, era terrible. Y fue hasta el siglo XX en Argentina. Perdón, mi tatarabuela pasó por esa situación. Ella trabajaba en un campo y como la esposa del dueño del campo era estéril, el dueño del campo tuvo hijos con mi tatarabuela. Sí, sí, Mirá vos. sí, sí. Ujú. Era Qué terrible. tremendo. Sí, sí. Sí, sí, era terrible. Bueno, en ese punto es donde al texto que volvíamos, que le llamaba la atención a Daniel, de ubicarlo junto con las pastorales, ¿no? Que es el de 1 Corintios 14. Que acá lo pongo entre signos de pregunta, y lo quise poner de esta manera, porque, bueno, primero leemos el texto y después hago la explicación del caso. Dice, 1 carta a los Corintios 14, 32, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias, los santos, las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de vosotros o solo a vosotros ha llegado? Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor, pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Las palabras que aparecen en mayúscula, que yo resalto en mayúscula, dicen algunos autores, interrumpen la lógica del texto. 1 Corintios 14 viene hablando de dos de los carismas, de los dones del Espíritu, como son el uso de las lenguas y el uso de la profecía. Entonces, los autores plantean que el texto que está en minúscula se puede leer de corrido. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Es decir, se puede saltar perfectamente las palabras en mayúscula y no hay inconveniente. Es decir, esta frase, que sería 32b al 36, interrumpen la lógica del texto. Primer elemento. Segundo, el contenido de 32b al 36 es un contenido que está mucho más en la línea del texto de las pastorales, como hemos leído hace un rato, ¿no? Esto de que las mujeres guarden silencio, que no les es permitido hablar, que se sujeten, que pregunten a los maridos. Esto está muy en vínculo con la carta a Timoteo, como vimos el texto que vimos antes. Mucho más en vínculo con esa teología que con la misma primera carta a los Corintios. Porque si el autor de 1 Corintios, si el Pablo de 1 Corintios en el capítulo 11 dice que cuando la mujer ore o profetice lo haga de una determinada manera, ¿cómo es que 3 capítulos después dice que la mujer debe permanecer callada? O sea, callada. En cuanto a contenido, habría una contradicción en el mismo texto de la carta. Como si esto fuera poco, se añade que hay
manuscritos, no son muchos, pero existen manuscritos de la primera carta a los Corintios, que no contienen en el capítulo 14 los versículos 32b al 36. O sea, si algo le faltaba al elemento exegético y teológico, le adjuntamos una cuestión de crítica, un problema de lo que se llama crítica textual. Hay una variante. Hay manuscritos que no tienen esa lectura de 1 Corintios 14, es decir, saltan, como vimos, del 32a al 37. Ese problema lo explican estos autores, Borg y Crozan, está mucho más explicado en el comentario a la primera carta de los Corintios de Gordon Fee. De hecho, Gordon Fee, que es un autor que no podemos catalogarlo como un autor muy progre ni nada que se le parezca, en esto toma una postura bastante interesante. Él dice que es una interpolación del texto. Entonces, en ese sentido, sí podemos decir que estos versículos están en la línea del Pablo reaccionario, digamos, del Pablo de la tercera generación. Pero a esto quiero agregarle un dato que no está en el capítulo que ustedes tienen que leer. Algunas conclusiones sobre el tema y una cita de un texto antiguo que me parece interesante. El entorno mira al cristianismo como un desafío al orden imperial. Hay algo que está pasando, está ocurriendo en la eclesía, que el mundo de fuera de las comunidades cristianas están viendo a las comunidades cristianas como un desafío a ese orden imperial. Si la familia cristiana no mantenía los vínculos de la familia grecorromana, era una postura subversiva al imperio. Si el oikos cristiano planteaba una relación de iguales entre amos y esclavos, o una relación de iguales entre esposos y esposas, eso era una subversión a la propuesta de familia del mundo grecorromano, porque no nos olvidemos que el oikos, la casa patriarcal, era un pequeño modelo en miniatura del Imperio Romano. Era un desafío al orden imperial. Perdón, y pensar que se había vivido también la guerra, ¿no? Porque si estos textos de reaccionarios son posteriores, se han había visto qué pasaba con la gente subversiva, ¿no? En este caso, si los judíos se habían puesto en contra del imperio y todo, o no hay Bueno, relación. hay... cuando hablo de subversión, hablo más bien de una subversión de en valores, una subversión en los valores que proponen estas comunidades al orden romano. No tanto vinculado a la guerra, porque pensando desde el punto de vista de la guerra o de las guerras judío-romanas, ahí había habido una subversión explícita en cuanto a declararle la guerra a Roma, ¿no? Ahí hay una subversión explícita. Es cierto que hay una duda en la tradición, los editores la marcan con B, si bien parece mejor, sí. Sí, no todos son textos bizantinos, no todos, la mayoría sí, la mayoría sí. De todas formas, bueno, a mí me encantan los temas de crítica textual, no siempre las familias textuales explican todo, porque no nos olvidemos que el papiro más antiguo que tenemos de una colección de cartas de Pablo es de comienzo del siglo III, el P46. O sea que hasta esa fecha puede haber pasado de todo en la colección del Corpus Paulino. Claro. Pero me parece muy interesante para poner en órbita o en trasfondo lo que estaba ocurriendo. Me parece muy interesante este texto extra bíblico, que es la carta de Plinio. Saben que Plinio, el joven, es un autor, era un gobernante de la zona del Ponto,
de comienzo del siglo II, y que le escribe una serie de cartas al emperador Trajano, medio golfa al tipo, ¿no? Pidiéndole orientación y diciéndole que, bueno, que le hiciera una tutoría sobre cómo gobernar. Y en una de las cartas, en el libro 10, párrafo 96, esta carta se suele fechar por el año 110, o sea que es contemporáneo a las pastorales. Plinio le pregunta al emperador Trajano si debe o no debe perseguir a los cristianos, si vale la pena o no. Entonces él le dice Plinio a Trajano: por todo ello consideré que era muy necesario averiguar por medio de 2 esclavas, mujeres, que se decía eran diaconisas, qué había de verdad, incluso mediante tortura. No encontré nada más que una superstición perversa y desmesurada. Así define Plinio a la fe cristiana, ¿no? Pero más allá de esto, que en esta frase de Plinio es la que más se ha tenido en cuenta, ¿no?, para cómo el mundo romano miraba al cristianismo, aquí hay algunos datos sociales muy interesantes. Para querer llevar adelante esta investigación o este interrogatorio, decide interrogar a 2 mujeres que eran esclavas, pero que, siendo esclavas, tenían un rol de liderazgo en la iglesia o en esas comunidades cristianas. Un dato interesante, extra al Nuevo Testamento. Eran diaconisas estas esclavas. Bueno, y mediante tortura, finalmente Plinio desestima y dice como que entiende que no vale la pena llevar adelante una persecución. Si esto estaba ocurriendo en algunas comunidades cristianas, como la del Ponto, la zona donde gobernaba Plinio, si había mujeres y esclavas que tenían roles de liderazgo en esas comunidades, eso significaba una amenaza para el imperio. Por lo tanto, y acá salgo de la pantalla compartida, por lo tanto, sería, no sé si decir lógico, pero por lo tanto, en ese contexto se entiende que las cartas pastorales intentan distanciarse de eso que estaba ocurriendo en algunas comunidades cristianas, intentando ubicar a la mujer en la función esperada por el mundo romano y que no se continuase con lo que ya estaba ocurriendo en las comunidades cristianas, y es que esclavas y mujeres tenían roles de liderazgo. Bueno, una biblista española que es una genia, que se llama Elisa Esteves, creo que se los dije a ustedes, que me dijo una vez: las cartas pastorales son un problemón, sobre todo para la interpretación desde el género, hacer exégesis, son un problemón. Bueno, están ahí, están en el Nuevo Testamento, tenemos que enseñarlas, predicarlas, pero contextualizarlas, ¿no? No entenderlas como un vademecum de cómo debe ser la función de la mujer en la iglesia, o como un manual de teología pastoral pensado para cualquier era, sino que deben ser puestas en contexto para poder entenderse estos textos. Y saber que esa posición muy conservadora de las cartas de Tito y Timoteo no era la única línea que existía en las comunidades cristianas de fines del siglo I, principio del siglo II. Había otras comunidades, como vemos en el texto, por ejemplo, de Plinio. Un texto extrabíblico, un texto de un autor no cristiano, evidentemente, que muestra que evidentemente esas comunidades existían. Comunidades que
seguían, aún a comienzos del siglo II, seguían subvirtiendo los valores del imperio. Tal vez no eran la postura mayoritaria, tal vez esos textos o esas comunidades no permanecieron, no se cristalizaron en textos que formaron parte del Nuevo Testamento. Bueno, pero hay otros textos que sí. Por ejemplo, la obra lucana. En la obra lucana, que más o menos es de la misma época, hay una presentación, si se quiere, también de la mujer, por ejemplo, bastante más amable que la que presenta las cartas pastorales. El mismo Nuevo Testamento, misma época, lecturas alternativas. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna pregunta, algo para aclarar. El argumento de la carta de situación no alcanza para todo. No, pero bueno, A ver, creo que entiendo para dónde vas, pero explayate con claro, una podría oración más. decirse, bueno, son cartas escritas para algún propósito, para esa comunidad que tenían un problema, entonces Claro, nosotros no tenemos esa problemática. Claro, no. no Evidente, alcanza, tenemos que esforzarnos un poco más un poco más, sí. para... Pero yo lo que creo, yo por lo menos ya me pasé el estadio de querer de ser el abogado Salvarlo. defensor de las cartas pastorales, ¿no? Sí, Como si las cartas pastorales necesitasen de un abogado no. defensor que defienda No, están ahí, están en el canon, están ahí en el Nuevo Testamento. Bueno, la manera de explicarlas tendremos, pero evidentemente el argumento de la carta situacional no, No. es poco, deja gusto a poco. También tenemos a jueces. Claro, totalmente. Ahora, pero ¿y por qué tal vez es una pregunta muy naif la mía, ¿no? O descontextualizada, pero, Bienvenida sea. sí, pero ¿por qué se las incluyó en el canon? Habiendo otras cartas que se dejaron afuera, por más auténticas que fueran, en ese momento cuando se estaba formando la iglesia en el siglo III o IV, digamos, institucionalmente, no convenía o sí convenía. Esa es la pregunta. Ahí ya habría que preguntarle tal vez a algún profesor de historia del cristianismo, mirá cómo me estoy haciendo el gino, de historia del cristianismo, de teología sistemática, para entender la formación del canon y toda esta cuestión. Por ahí, frente a los dilemas, era como que se buscó los nombres apostólicos, las que parecían ser de los apóstoles en parte. Y Sí, por ahí ya no compartían esos valores tan subversivos de los valores imperiales. La iglesia ya estaba más no, acomodada. absolutamente, sí, absolutamente. En el siglo IV Estaba bien está. patriarcalizada. Sí, Eso, y el Sí, siglo sí. siguiente cayó el Imperio Romano de Occidente, o sea que sí, sí, nada más, en el siglo estamos, IV ya. estamos hablando que cuando lo agarran a Constantino, creo que era, ¿no? Ya lo agarran con el caballo cansado y buscando, o sea, con un cristianismo creciente, ¿no es Sí, en realidad es cierto? al revés, es Constantino agarrándose de lo que puede. Por eso, exacto, a eh, eso voy. Un cristianismo Mm. que ya es creciente, que ya no lo para nadie, y el tipo que se está cayendo. Hay un Ujú. libro muy interesante que yo no lo terminé de leer porque es larguísimo, que se llama 303, que es una historia, una novela, de que en realidad el canon fue inventado por un historiador de esa época y que era para ayudar o sea, que Constantino lo había mandado a hacer, y se pone con no sé cuántos sabios a inventar a Cristo, a inventar a todo. Es muy, muy interesante. Yo no lo pude terminar de leer porque aparte era perder tiempo, porque soy un hombre de fe, pero como interesante es interesante toda la construcción. Por eso Sí, también siempre me quedó, voy a ver si encuentro esa parte de por qué ponen las no, cartas. ese argumento de el canon se crea en el siglo IV y que también en el siglo IV se inventa todo, es un argumento conocido, digamos, no tiene sostén, pero sí es Es un una argumento novela. que no, pero digo, esa novela se basa en tradición, en algunas tradiciones que lo han planteado de esa manera, ¿no?
Yo creo, a ver, el tema de las pastorales en el tema del canon no fue un tema fácil, ¿eh? Ya tal vez para el siglo IV sí, pero lo mencionamos cuando hablamos creo que fue la clase que tuvimos de las cartas deuteropaulinas, cuando veíamos que hay fuentes del siglo II, del siglo III, como por ejemplo Marción, o como por ejemplo el mismo Papiro 46, que no incluían las cartas pastorales. Esos son mojones, digamos, de que también te muestran ciertas dificultades en el proceso de formación del canon. Eso no quiere decir que en definitiva terminaron siendo incluidas, ¿no? Y terminan siendo incluidas en parte también, lo que dice Raúl, esto es cierto, ¿no? Esta idea de la necesidad de los textos vinculados con figuras apostólicas, y con ya el siglo III, IV, Pablo era una institución en sí misma, ya no era el personaje polémico de la primera generación. Claro, no era Saulo. Claro, no, ya era toda una institución, y además estamos hablando de que eso que a nosotros nos hace tanto ruido, del rol de la esclavitud, del rol de la mujer, esos elementos que nos hacen ruido, no hacían ruido en el siglo IV, no hacían ruido en el siglo XV, no hacían ruido en el siglo XIX. Ustedes han contado ejemplos. En el XX tampoco. Por eso. Entonces, con esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a andar con una tijera o una guadaña arrancándole libros al Nuevo Testamento? No. Lo recibimos, el Nuevo Testamento, por fe, lo recibimos del canon, lo recibimos desde la fe. Ahora, eso no quiere decir que esa fe sea una anteojera que no nos permita interpretar los textos. Para eso está la exégesis bíblica, ¿no? Y por eso la importancia y la necesidad que tenemos de formarnos en todas las áreas de teología, pero en exégesis bíblica sobre todo. Bueno, queridos y queridas, o queridas ya, acá son las 1:20. Estoy a punto de quedarme desmayado arriba del teclado. Ay, muchas gracias. Bueno, gracias por estas semanas. Lindo encontrarnos. Para mí fue una grata experiencia. Así que, bueno, nos mantendremos en contacto. Esta semana seguiremos ahí, seguiré atento a lo que manden. Cualquier consulta también pueden escribirme por mail. Algunos ya lo hicieron. Bueno, tienen mi dirección de mail, ¿no? Sí. Sí. Yo se lo paso. Lo puede pasar, perfecto, sí. Pablo Barnola, SITV. Lo único que quedaría que me des el rango horario que vas a querer tener el examen. Sí, Para que yo. sí. Voy a esperar a que de la facultad me digan el tema de las fechas. Y si no me lo dicen, yo voy a escribir. Y entonces ahí ponemos la fecha y la hora o el rango horario para encontrarnos. ¿Y en grupo Bueno, o sería individual? no lo pensé. No lo pensé, no, podríamos hacer algo así grupal, ¿no? Me parece que sí. O sea, hacerlo pasar de a uno para decirle después que no voy a tener preguntas, sí, podríamos hacer algo en grupo. Tal vez pensar, por si todos no pueden en ese horario, pero pensar tal vez en un encuentro de media hora, 40 minutos, si podemos hacer el esfuerzo y poder estar todos en ese encuentro, y ya con eso finiquitamos la materia. Perfecto. Bueno, muy bien. Buenísimo. Gracias. Muchas Gracias a vos gracias. también, Gracias, a profe. todos. Gracias. Abrazo. Nos vemos, Buen fin de Son semana. excelentes. Chao, gracias. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias.